con la siguiente plática. Es evaluación ecográfica del complejo areola-pezón y cómo explorarlo y qué enfermedades benignas y malignas se pueden presentar a este nivel. Está un poquito extensa, voy a ir un poquito rápido para no aburrirlos, pero si hay alguna duda, con confianza podemos preguntar. Bueno, vamos a hablar un poquito de embriología. El desarrollo embriológico de la yema mamaria comienza a partir de la 6ª semana de gestación y empieza a través de esto que se llama la vía láctea o línea láctea, y es en la porción ventral del embrión que se extiende desde la región inguinal o el muslo medial hasta la región axilar. Entonces, la mayoría de esta línea láctea va a involucionar y solo va a persistir el complejo areola-pezón a partir de las 12 a las 16 semanas de gestación. Sin embargo, suelen existir comúnmente esos restos embrionarios en el trayecto de esta línea láctea, y es por eso que encontramos los pezones supernumerarios o las mamas accesorias en los recesos axilares. De la anatomía a grandes rasgos sabemos que la unidad funcional de la mama va a ser la unidad ducto-lobulillar, que va a estar formada por un conducto terminal intralobulillar y otro extralobulillar y propiamente el lobulillo. Toda la mama va a estar formada por 15 a 20 segmentos principales, los cuales van a converger hacia el pezón. Y bueno, hablando del complejo areola-pezón, existen ductos principales que terminan en la región retroareolar y otros incluso están en la región intrapezoniana, y tenemos también la areola, donde tenemos las glándulas de Montgomery y las glándulas de Morgana. Entonces, que son glándulas sudoríparas modificadas y que incluso en la lactancia pueden secretar leche. Y bueno, la anatomía ecográfica es importante primero que sepamos cómo es la anatomía normal, y vamos a tener entonces la piel. Cuando exploramos la mama, la piel, el tejido preglandular formado por lóbulos grasos, que vamos a ver estructuras ovoideas, las cuales deben de conservar su estructura trabecular y están divididas a través de aparentes septos, que son los ligamentos de Cooper y las crestas de Duret. Tenemos el tejido glandular propiamente dicho, donde vamos a ver también imágenes tubulares hipoecoicas que corresponden a los ductos propiamente, el tejido retroglandular formado también por lóbulos grasos, y ahora sí el músculo pectoral mayor, menor y los arcos costales. Hablando propiamente de la anatomía ecográfica de la mama, bueno, vamos a tener el pezón y los ductos retroareolares, que también los podemos ver intrapezonianos. Y anatómicamente también las debemos de conocer en mastografía, y bueno, sabemos que el complejo areola-pezón tiene un mayor engrosamiento de la dermis a este nivel, y esto es normal siempre y cuando, bueno, no veamos alguna retracción asociada o engrosamiento también de la dermis adyacente, y la areola, pues en sus rugosidades podemos ver estas áreas con densidad aire. Ahora, existen variantes anatómicas que es importante conocerlas. ¿Cuáles van a ser? La más frecuente es el pezón supernumerario, y el lugar más frecuente donde lo vamos a encontrar va a ser a nivel del pliegue inframamario y en el receso axilar. Incluso pacientes que no solo tienen el pezón, sino también tienen tejido glandular mamario, en el momento de la lactancia me ha tocado ver pacientes que incluso tienen como dos mamas, y de las dos mamas y de las mamas accesorias llegan a producir y a excretar leche. Tenemos también la microtelia, que bueno, esa nada más es un subdesarrollo del tejido glandular, un subdesarrollo de toda la glándula mamaria, incluyendo el complejo areola-pezón. Tenemos la telia, que sí se desarrolla el parénquima mamario, sin embargo hay ausencia del complejo areola-pezón. Tenemos la mama tuberosa, que es disminución en el parénquima mamario, y la mayoría de ese parénquima mamario se va a herniar a través del complejo areola-pezón. Y tenemos la masía, que sí tenemos el complejo areola-pezón, pero no hay desarrollo del tejido glandular, y en estos generalmente es una causa iatrogénica, es decir, por radiación o por cirugías. Y ya me tocó una paciente que a partir de los 15, 16 añitos
pues dijo que un pecho no se le desarrollaba y tenía el antecedente que cuando empezó con sus cambios prepuberales, ahí en su comunidad alguien dijo no vaya a ser malo y le extrajo pues la yema mamaria y ya no tuvo desarrollo de la glándula mamaria. Entonces sí es importante que luego nos llegan esas pequeñas niñitas a los 9, 10 añitos que la mamá como que dice es que le duele y nada más, y muchas veces es asimétrico en esos cambios prepuberales. Evitar biopsias, ya sea con aguja de corte y mucho más unas biopsias excisionales para evitar la amastia que suele ser iatrogénica quirúrgicamente o por radiación. Y la amastia pues ahora sí es básicamente no se desarrolla la mama ni tampoco el músculo pectoral. Y bueno, hablando de las mamas tuberosas, existen 3 variantes principales. Entonces, la principal es la tipo 1, donde existe ausencia del desarrollo del parénquima mamario hacia los cuadrantes inferiores. Entonces las mamas van a tener como una exposición mucho más lateral. Vamos a tener la tipo 2, que lo que hace falta es desarrollo del parénquima mamario hacia los cuadrantes internos, y la tipo 3, que es un subdesarrollo de los 4 cuadrantes. Y pues en estas pacientes realmente hay cirugías oncoplásticas que mejoran muchísimo estéticamente. Solo son variantes anatómicas. Entonces les presento una mastografía de una mujer con mama tuberosa donde se ve cómo hay herniación, o sea, todo el tejido glandular es a través del complejo areola-pezón. Entonces hay herniación de este tejido mamario en la región areolar y subareolar, pero en el resto pues es mamas predominantemente grasas. Y tenemos la famosa mama accesoria en los recesos axilares. Entonces no olvidarnos que el 13% de los carcinomas de mama empiezan en los recesos axilares. Entonces es parte importante de la exploración, no solo por los ganglios linfáticos, sino por esa prolongación que tenemos de la cola de Stens hacia la región axilar, y además por las mujeres que todavía tienen este tejido glandular ectópico en mayor desarrollo, y no solo la cola de Stens. Y tenemos variantes anatómicas. Es importante decir si un pezón está retraído versus invertido, ya que muchas pacientes tienen nada más el pezón como de tipo hendido y no se debe considerar que está invertido. Y si la paciente preguntar intencionadamente, ¿siempre has tenido así los pezones? Bueno, no debe ser de mayor preocupación. Entonces, en mastografía solemos ver nada más cómo hay esta pequeña hendidura a nivel del pezón. Y es muy distinto a ya ver una franca retracción y engrosamiento del complejo areola-pezón, y pues asociado a un carcinoma subyacente irregular. Entonces, pues en esta paciente además hay que hacerle un ultrasonido complementario para caracterizar dicha lesión. Y bueno, hay advertencias de la imagen, cositas que no se nos tienen que ir. El pezón puede confundirse con una lesión tanto en mastografía como en resonancia magnética, sobre todo en aquellas pacientes que tienen pezones de tipo cilíndrico. Acuérdense que tenemos pezones de tipo plano, invertidos o hendidos, y los pezones también que pueden ser de tipo los invertidos se nos pueden confundir con los cilíndricos también. Si no queda bien proyectada la mama de perfil, se puede confundir con una lesión, o bien si la mama está muy péndula, también podemos pensar que hay una lesión hacia los cuadrantes inferiores. Es importante decirle a nuestra técnica que trate de poner siempre la mama, posicionarla simétrica y muy de perfil. Y si es cuestionable, si nos queda la duda, imaginemos que estamos en un programa de cribado de tamizaje, pues rellamar a la pacientita, y si nos quedó la duda, poner un marcador metálico a ese nivel para salir de la duda. Y bueno, también podemos tener lesiones cutáneas. Entonces, por ejemplo, calcificación de los folículos pilosos, de las glándulas de Montgomery, o también pacientes que se realizan perforaciones. Típicamente esas calcificaciones cutáneas sabemos que van a tener un centro radiolúcido. Entonces también pueden ser calcificaciones por suturas. Y lo que les comentaba, el centro radiolúcido va a ser muy típico para ya no hacer proyecciones tangenciales, pues sabemos que son térmicas cuando ya tienen ese centro radiolúcido. Y bueno, pues existen calcificaciones también posquirúrgicas, y es común encontrar estas calcificaciones en la región periareolar, en aquellas pacientes que se realizan mastopexia o colocación de implantes y que el abordaje quirúrgico es a través de la región areolar. Entonces, posteriormente a esa cirugía quedan estas calcificaciones que están rodeando todo el borde areolar.
Claro que existen otros diagnósticos diferenciales, pero en estas pacientes postquirúrgicas es común encontrarlas. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar el complejo areola-pezón? Es importante tener un gel a temperatura ambiente para evitar esa contracción del complejo areola-pezón y que esa misma contracción nos provoque un mayor engrosamiento de la piel y nos dé una mayor sombra acústica posterior. Entonces lo ideal es un gel de irisito y que la temperatura de nuestro ultrasonido sea ambiente, pero luego está complicado porque lo personal, por lo menos el que me vendió el ultrasonido, que tu cuarto esté entre 18 y 22 grados. Entonces, pues, está frío, realmente está frío. Y aunque el gelecito lo pongo en algo que se calienta, un aparato especial, pues te dura unos segunditos y ya se vuelve fría. Entonces ahí es un poquito complicado, pero por lo menos intentar el gel tibiecito. Y el transductor, súper importante no ponerlo en plano al pezón, sino siempre con cierta angulación, porque cuando yo he visto muchísimo estas imágenes en estudios que me mandan o segunda opinión, y pues no puedes evaluar realmente el complejo areola-pezón, no solo está el pezón y una sombra, entonces ahí estamos subestimando esta parte. Y no sostener de forma plana lo que les estaba comentando. ¿Y por qué? Por la anatomía del complejo areola-pezón. Dijimos que hay 15 a 20 segmentos, que todos estos convergen hacia el pezón, pero fíjense cómo tenemos conductos principales retroareolares, pero también algunos intrapezonianos. Entonces, si lo ponemos plano, pues vamos a cortar el conducto. Entonces nos tenemos que ir a un eje perpendicular al conducto. Entonces, esta es la forma no correcta, plano, sino tenemos que hacer cierta angulación para poder revisar el complejo areola-pezón. Aquí nos está simulando este esquema que hay una lesión intraductal y fíjense cómo si agarran este eje no se va a ver. En cambio, si se desdobla el conducto, se ve mayor desarrollo de esta lesión intraductal. Y bueno, ¿cómo se va a comenzar la exploración? Si imaginemos que es una paciente que acude por telorragia, bueno, entonces la exploración, y si empieza a nivel, o el ducto chillón que luego le decimos, a nivel de las 12 va a ser de las 12 y vamos a darle toda la vuelta. Pero si el conducto que está sangrando empieza, por ejemplo, a nivel de las 3, entonces la exploración va a empezar a las 3 y en sentido radial. Ahora, el transductor, este es un libro muy bonito, el Stavros, pero no lo encontré yo en versión digital, entonces fueron buenas fotitos, por eso no salió tan bonito. Pero, fíjense cómo si nos ponemos planos al transductor, toda esta sombra, y ya subestimamos todo este conducto en su porción intrapezoniana. En cambio, si se hace esta angulación, anatómicamente nos estamos alineando a los ductos y se puede ver con muchísima mayor facilidad. Y existen algunas técnicas, si es una mujer de mama grande, pues a lo mejor nos puede ayudar, pero existen dos técnicas, y una es la técnica de compresión con dos manos, es decir, con una estamos revisando a nuestra paciente y con la otra mano, y con la otra mano nosotros angulamos el transductor y con la otra angulamos la mama, nos ayudamos. Y la otra es la técnica del pezón enrollado, en la que agarramos el transductor y agarramos con nuestro pulgar y enrollamos un poquito el transductor. Vamos a presentar aquí unos esquemas, y esta es la técnica de dos manos y la técnica con el pezón enrollado, pues nos vamos a ayudar propiamente a agarrar, obviamente primero con consentimiento, le vamos a explicar a la paciente, sobre todo pues si son médicos, pero decir, bueno, tú traes telorragia, traes esta anomalía, eczema del pezón, entonces es importante y mencionarle que tenemos que hacer esas maniobras para revisar bien la mama. Y bueno, también se puede evaluar el complejo areola-pezón a través de la resonancia magnética en casos específicos, y hay distintos tipos de realce. Fíjense, puede ser un realce ausente, un realce leve o un realce intenso. Todas estas son imágenes en sagital potenciadas en T1 con supresión grasa. Entonces vemos un corte transversal también en T1, supresión grasa, y vemos cómo hay un real bilateral y simétrico leve. Estos tipos de realces son normales, pero puede ser ausente, leve o intenso, pero siempre bilateral y simétrico. ¿Cuáles son los realces que no van a ser normales? Son estos realces que van a ser de tipo nodular. No, estos son normales. Ausente, leve e intenso. Estos son normales. Los que no son normales van a ser este que es de tipo nodular,
de tipo discoide o irregular. Eso sí, no serían normales, y fíjense cómo es asimétrico. En cambio, con las otras que les mencioné, si era ausente, pues era ausente de los dos lados, si es intenso era de los dos lados. Sin embargo, cuando es asimétrico y nodular, discoide o irregular, nos tiene que empezar a llamar la atención. Ahora, procesos benignos del complejo areola-pezón, de los más comunes es el eczema del complejo areola-pezón, y es un diagnóstico diferencial de la enfermedad de Payet. ¿Qué nos va a hacer la diferencia? Pues primero ya tuvo tratamiento con el dermatólogo y debe de haber adecuada respuesta a esteroides locales, tópicos. Si no existe adecuada respuesta, estamos obligados a hacer un ultrasonido, y si el ultrasonido sale con hallazgos negativos, hay que hacer una mastografía. Acuérdense que el diagnóstico diferencial es la enfermedad de Payet, y la enfermedad de Payet arriba del 90% va a estar asociada a un carcinoma ductal in situ, entonces encontraríamos microcalcificaciones asociadas. Entonces, en el eczema del complejo areola-pezón generalmente también va a ser bilateral. También existen otras patologías benignas, por ejemplo, infección por candidiasis en los bebés, y que esa infección pasa a las mamás, sobre todo cuando son lactantes a largo plazo, que ya tienen más de un año. Bueno, pues es una zona de mucha humedad y que también se puede infectar por cándida. Existen otros diagnósticos diferenciales como el hiperkeratosis nevoide, que va a ser un crecimiento verrugoso, excéntrico, de mayor coloración, pero es una patología benigna. También existen los abscesos subareolares, que no es más que un bloqueo de una glándula de Montgomery a este nivel, o el tubérculo de Morgagni, y generalmente van a ser en mujeres jóvenes con tabaquismo positivo, o bien que se han hecho perforaciones a este nivel y pues se pueden infectar estas glándulas. Y ecográficamente lo que vamos a encontrar van a ser una lesión, un nódulo quístico, predominantemente quístico, circunscrito, con reforzamiento vascular, con reforzamiento posterior, y tras la aplicación de Doppler color pues no va a tener vascularidad. También tenemos los cuernos cutáneos, que pueden estar asociados o no a neoplasias subyacentes, y generalmente esta hiperkeratosis del pezón se va a calcificar. Entonces mastográficamente sí lo tenemos que documentar, ya que se puede estar asociado a carcinoma de células escamosas y una enfermedad de Payet. Entonces, aunque es muy rara, se prefiere la excisión de estas lesiones. También tenemos el adenoma del pezón, que es una variedad del papiloma intraductal también, y puede desarrollar cáncer en el 1 al 2% de los casos. Entonces, pues ahí está controvertido el manejo, y muchos te dicen, pues nada más vigílalo, si ya está en esa etapa de mastografía anual. Y pues ecográficamente vamos a ver nódulos relativamente superficiales, circunscritos, ovoideos, pero hipoecoicos, ya que el contenido pues sí es sólido. Ahora, otra patología también frecuente que podemos encontrar a nivel del complejo areola-pezón son los quistes o el desarrollo de microquistes. Fíjense esta pacientita como en su primera mastografía a los 40 años vemos una simetría en el cuadrante superior externo tercio anterior de la mama derecha, y ecográficamente encontramos un conglomerado de microquistes. Entonces, este conglomerado de microquistes, en lo personal, ya no me asustan tanto, a menos de que les vea vascularidad intralesional. Entonces, sobre todo si un conglomerado microquístico no le vemos vascularidad, y tiene otros quistes subyacentes, digo, pues trae una mastopatía fibrosa quística, y esto va a terminar siendo un quiste o se va a absorber. Acuérdense que esto no es más que la representación de una dilatación de la unidad ductolobulillar. Entonces lo que hice, bueno, no tenía vascularidad, pero era la primera, realmente fue lo único que me llamó la atención. Pues a los 6 meses la cité, la dejamos como un BIRATS 3 y le aplicamos el Doppler color, vimos que no tenía vascularidad, la vemos a los 6 meses y vemos que ya desapareció este hallazgo. Entonces no es necesario, aunque la di como un BIRATS 3, a los 6 meses se recategoriza a BIRATS 2 y ya no es necesario estarla siguiendo por este hallazgo que ya no está presente. Ahora también podemos encontrar anomalías palpables en esta mastografía de línea de los cuadrantes inferiores, tercio anterior y medio, pues vemos este nódulo de morfología ovoidea, lobulado, isodenso, y por ultrasonido pues encontramos un quiste, y aunque puede ser muy doloroso para la paciente, pues es una categoría BIRATS 2. También podemos encontrar los famosos papilomas intraductales, que acuérdense que solo, depende de la bibliografía, del 40 al 60% va a tener telorragia.
y el otro nada más va a ser contenido como seroso. Entonces, se va a producir en los conductos principales. ¿Y cuál es el problema aquí? Que del 3 al 5% puede estar asociado a un carcinoma ductal in situ. Entonces, por eso, pero hay otros que dicen, oye, pero 97% no le va a pasar nada. Entonces, por eso es muy controvertido el manejo. Pero la gran mayoría de los centros sí optan por retirar el papiloma intraductal con una incisión periareolar, la cirugía ADAI, y hacen una resección de los conductos principales retroareolares y ya se trae la lesión, porque también suele ser molesto para la paciente esa salida de secreción. Y bueno, ya se quita ese 3 al 5% de riesgo que tenía. Aquí les presento el caso de una femenina, 49 años de edad, llega con telorragia y le hago la exploración intencionada y fíjense cómo si realicé angulación para poder desdoblar todo el ducto, y el ducto vemos que tiene un calibre normal, sin embargo a 1.5 centímetros se dilata, y esto es secundario a una lesión intraductal sólida, que además tiene un foquito ecogénico. Entonces dije, no voy a hacer también un carcinoma ductal in situ, y se decidió biopsiar obviamente la parte sólida y salió una lesión papilar con hiperplasia epitelial ductal. Aún así se resecó esta lesión, pero bueno, ya con la seguridad de que no había ni atipia ni un carcinoma. Es importante también lo que muchas veces no va a ser el diagnóstico diferencial, si es un contenido espeso dentro de los conductos. Bueno, si es contenido espeso, leche retenida, pues hay que hacer esas maniobras de compresión y descompresión, y muchas veces con esas maniobras de compresión si vemos que ese contenido hipoecoico, que generalmente cuando es leche retenida el contenido es más ecogénico, entonces uno puede ver cómo sí modifica la lesión. Y además a la aplicación de Doppler color no debería tener vascularidad si son secreciones espesas ahí retenidas, y si tiene vascularidad pues nos llamaría la atención que sí es una lesión propiamente. Y en esta paciente pues también nos salió una lesión papilar con hiperplasia epitelial. Y les presento otro caso, y lo que les decía, es bien importante, además de la compresión, siempre tener dos imágenes, transversal y longitudinal, porque también muchas veces en un solo corte dicen, ay, es que trae lesiones intraductales, y ahora nomás lo desdoblas y ya ves que es como contenido en la base del ducto. Entonces sí es importante radial, antirradial y compresión y descompresión, ver si modifica, y la aplicación del Doppler color. Y bueno, otra pacientita, fíjense cómo hasta en las imágenes también les pongo sin compresión, compresión, y no modifica, o sea, realmente le seguí viendo la lesión sólida intraductal, y también fue una lesión papilar con papiloma intraductal. Y a la aplicación de Doppler color, pues un franco pedículo fibrovascular. Y bueno, en caso de que el ultrasonido sea negativo y la mastografía sea negativa, sí está justificado hacer una resonancia magnética, ya que puede haber un papiloma pero hacia la periferia, y los papilomas que están centrales no se asocian con malignidad. En cambio los papilomas que están más periféricos están asociados a mayor tasa de carcinoma ductal in situ. Entonces, mastografía negativa, ultrasonido negativo, pero sigue con telorragia, sí está justificado hacer una resonancia magnética. Y bueno, la papilomatosis son varios ductos afectados que casi siempre van de la región retroareolar hacia la periferia, y estos sí se van a asociar con atipia, carcinoma ductal in situ, infiltrante, adenosis esclerosante, cicatrices radiales, y lo que les decía, tienen un mayor riesgo. Es distinto un solo papiloma a tener papilomatosis, tener más se asocia a mayor riesgo. Les presento aquí el caso, mujer de 49 años, asintomática, y aparentemente pues hay unas lesiones ovoideas, no circunscritas. Se hace el ultrasonido y vemos que corresponden a estructuras tubulares dilatadas, pero con contenido sólido intraductal, y fue una papilomatosis. Y otra pacientita que me llegó es pacientita de 14 años de edad, nódulo palpable retroareolar, pero resulta que le encuentro varias lesiones sólidas, y en esta paciente la verdad es que lo que decidimos es simplemente la vigilancia, porque otra vez es una paciente que está en desarrollo su mama. Entonces, si hacerle una biopsia excisional, una biopsia con aguja de corte, a lo mejor pues la vamos a dejar asimétrica en un futuro. Entonces se decidió por la vigilancia en esta paciente, y pues la estoy viendo cada 6 mesecitos, puro ultrasonido, que tiene 14 añitos. Entonces, fue lo que es la misma imagen donde se documentan varios nódulos que están justo en la región retroareolar, pero también en la periferia.
Bueno, y también tenemos la ectasia del conducto mamario, y en estas pues se va a ver estructuras tubulares que convergen hacia el pezón y generalmente van a ser en mujeres posmenopáusicas, que puede ser un cambio también con la menopausia, esa ectasia ductal, y también mujeres que fueron lactantes de varios hijos y largo tiempo, y no nos tiene que preocupar. Si podemos hacer conos de magnificación sería lo ideal, y complementar obviamente con el ultrasonido. Y si nada más vemos estructuras tubulares, anecoicas o con ecos móviles, no nos debe de preocupar. Acuérdense que en el interior de los conductos hay secreción con contenido hiperproteico con grasa. Entonces, por eso vamos a ver estos pequeños ecos móviles también, o si tienen predominantemente esa secreción grasa, se van a ver ecogénicos. Tenemos también los famosos bloqueos de conductos mamarios. Es una paciente que presenta una asimetría focal en la mama derecha, y pues era una mujer lactante que tiene unos conductos bloqueados, y si por ultrasonido no hay otro hallazgo más que nada más ves esos conductos dilatados, la vamos a dejar como muy ratos, pero sí se comenta con el ginecólogo para que le dé tratamiento sintomático y tratar de drenar ese conducto. ¿Y cuál es el problema en estas pacientes? Pues que esa flora normal de los lactantes pues tienen Staphylococcus aureus y Streptococcus epidermidis. Entonces pues muchas veces estos bloqueos de conductos van a terminar en una mastitis infecciosa. Y bueno, pues vamos a ver lo que les comentaba. Son ductos dilatados, pero con contenido ecogénico por la grasa que va a tener la leche, y obviamente es una zona que va a tener mayor vascularidad y pues va a ser muy molesta para la paciente, incluso les da fiebre a las pacientitas. Y bueno, también vamos a tener esa mastitis periductal, y esa casi siempre es en mujeres premenopáusicas con tabaquismo y que también se hicieron perforaciones. Y pues van a tener esa secreción serosa, y ecográficamente vamos a encontrar conductos que van a estar dilatados con aumento en la congenicidad periductal y aumento en el grosor de la pared de los conductos, que generalmente es imperceptible esos conductitos. Cuando ya lo vemos esto ecogénico, engrosado, aumento en la vascularidad, lo podemos dejar como hallazgos con mastitis periductal. Procesos malignos del complejo Arola-Pezón, pues tenemos la enfermedad de Payet, que es presencia de células neoplásicas en la dermis del complejo Arola-Pezón, y representa el 5% de los cánceres de mama, pero según la bibliografía que estuve viendo, el 90% de los casos va a estar asociado a carcinoma. Y aunque tú encuentres, o ya está documentado que se hizo una biopsia y es una enfermedad de Payet, te dicen es cuestión de tiempo. Otras series te dicen para que el 99% desarrolle el cáncer. Entonces, si en la mastografía está negativa, pero ya salió, no le ves micros, entonces de todos modos la vas a dejar, y aunque le excidan solamente el pezón, la tienes que dejar en vigilancia anual, pero estrecha, porque es cuestión de tiempo, según los autores, para que desarrollen un carcinoma ductal in situ o ductal in situ e infiltrante. Y hay distintos tipos de clasificación de enfermedad de Payet. Una, tipo 1, que nada más las células neoplásicas estén a nivel de la areola. Otra, que ya estén los ductos principales retroareolares. Y otra, y aquí ya sería un ductal in situ más una enfermedad de Payet. Y el tercer tipo es enfermedad de Payet, ductal in situ más un ductal infiltrante. Como les digo, arriba del 90%, una enfermedad de Payet va a terminar en un carcinoma ductal in situ, infiltrante o ambos. Y característicamente, pues lo que vamos a ver van a ser engrosamiento de la dermis, incluso cuando exploremos la región retroareolar, como decía Tali, si vamos intencionadamente, sí podemos ver esos focos ecogénicos que nos van a dar mucha sombra posterior, o esas zonas que decimos como una lesión tipo onomasa, y que nada más ves una zona heterogénea, mal delimitada, con focos ecogénicos y que proyecta sombra acústica posterior. Se hace la mastografía y típicamente pues un carcinoma ductal in situ son microcalcificaciones finas, lineales, con trayecto hacia el pezón. Y les presento aquí un caso, es una paciente que me llegó con engrosamiento del pezón e inversión del mismo, ya tiene retracción, y fíjense estas microcalcificaciones de distribución segmentaria, finas, lineales, y de distribución segmentaria con el vértice hacia el pezón, y en este caso pues, un carcinoma ductal in situ grado 2. Y aquí está la pieza quirúrgica y las de patología.
Y un caso es de artículo, entonces vemos como la enfermedad de Payet, engrosamiento del complejo areola-pezón, pero además vemos un nódulo irregular a distancia, el cual se documentó por ultrasonido y en resonancia magnética. Entonces, bueno, una enfermedad de Payet más un carcinoma ductal infiltrante. Y bueno, el carcinoma ductal in situ, pues va a peculiar. En esta zonita es donde se empieza a desarrollar el carcinoma ductal in situ. Y pues vamos a ver histológicamente comedonecrosis o comedocarcinoma. Y en el 14% de los casos, en el 14% de los casos no vamos a ver microcalcificaciones. Claro que en el 86% de un ductal in situ sí son microcalcificaciones, pero un 14%, ¿qué creen? Vamos a ver una masa sólida sin calcificaciones. Entonces a mí eso también me hacía ruido porque se supone que está contenido el ductal in situ dentro de la membrana basal, ¿verdad? De los conductos. Entonces, ¿por qué la manifestación es un nódulo? Pues sí está reportado en la bibliografía que no son microcalcificaciones, sino ya la representación es un nódulo. Entonces, que no nos extrañe si alguna vez un patólogo, un nódulo nos dice ductal in situ, si es una lesión nodular. Y bueno, les presento esta pacientita, 30 años, y la cual me llegó con un nódulo palpable en el cuadrante superior interno de la mama derecha. Entonces, por ultrasonido, pues sí le encontré. El estudio inicial al tener 30 años empezamos con este nódulo hipoecoico, irregular, pero fíjense cómo, a pesar que es sólido, da reforzamiento posterior, lo que te sugiere que ya hay zonas de necrosis intralesional y en lugar de que te dé sombra, pues también hay reforzamiento posterior. E intencionadamente le busqué en el complejo areola-pezón y fíjense cómo sí se desdoblan los ductos y en el interior de los conductos encontré estos focos ecogénicos. Por lo tanto, decidí hacer una mastografía complementaria y fíjense cómo sí se documenta el nódulo en el cuadrante superior interno. La verdad es que aquí se quedó muy cortita la técnica. Es que antes no tenía mastografía, entonces me las hacían en otra parte y luego llegaban, pero ya tengo. Entonces, estaba la lesión en el cuadrante superior interno, tercio muy posterior, y aquí está la representación por ultrasonido, pero fíjense cómo hay unas microcalcificaciones, no sé si alcanzan a ver estos focos ecogénicos de distribución, estas microcalcificaciones, amorfas de distribución segmentaria, con trayecto hacia el pezón. Creo que aquí en estos conitos ya se ven un poquito mejor estas calcificaciones. Entonces, era este nódulo ductal infiltrante más un ductal in situ en esta paciente de 30 años de edad. Entonces, sí es importante porque 30 años y le dicen, no te preocupes, si sale mal lo vas a conservar tu pecho, pero no, son esas pacientes que solo van a retirar esta zona, pero realmente la extensión de la enfermedad ya era hasta atrás del pezón. Entonces, pues en ella se hizo una mastectomía. Y bueno, esta es otra pacientita que tiene también una dilatación de un ducto, una estructura tubular, y que termina en una lesión irregular asociada a microcalcificaciones y otra vez carcinoma ductal in situ más infiltrante. Y otra manifestación del ductal in situ, fíjense cómo sí se pueden ver lesiones sólidas intraductales con focos ecogénicos en su interior. Y es un ductal in situ y asociados aquí a estas calcificaciones, pero sí tenían una representación de un nódulo por ultrasonido. El carcinoma ductal infiltrante, pues también se puede empezar un carcinoma ductal infiltrante justo en la región retroaerolar, y estos carcinomas subaerolares pues también muchas veces se pueden confundir con estructuras normales del pezón. Pueden decir, ay, es el pezón que estaba invertido, o el pezón que no lo posicionaron. Entonces, pues es tan importante decirle a la técnica que trate de dejar los pezones muy de perfil. Entonces, pues vamos a hacer en estos casos una mastografía donde se ve claramente cómo aquí en la región subaerolar dos nódulos irregulares con retracción del complejo areolar-pezón y engrosamiento de la dermis. Realizamos biopsia con aguja de corte y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante no especificado grado 2. Y bueno, pacientita con un nódulo en el cuadrante superior externo, tercio medio, lesión hipoecoica irregular, altamente vascularizada, y también con carcinoma ductal infiltrante. Esta paciente llega con la manifestación de telorragia, son mamas extremadamente densas, lo que sea que se nos pueden ir. Entonces fíjense cómo en el ultrasonido sí es importante porque la mastografía no nos aporta tanta información, y podemos ver cómo tiene varios nódulos sólidos intraductales, y en este se realiza biopsia con aguja de corte de estos nódulos intraductales
y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante. Y ya casi para concluir, el linfoma realmente son lesiones muy poco frecuentes y son de esas pocas que aunque son malignas los vamos a ver circunscritos, ovoideos o esféricos, y los hallazgos por mastografía y por ultrasonido no van a ser específicos, pero generalmente estos pacientes con linfoma en la región retroauricular pues va a estar asociado a adenopatías axilares ipsilaterales. Y pues conclusiones, el diagnóstico diferencial para estas lesiones intraductales puede ser amplio, desde secreciones espesas, papilomas, ectasia ductal. Entonces es importante una adecuada caracterización por ultrasonido. Si por ultrasonido tiene menor de 40 años, pero hay hallazgos sospechosos, hacer mastografías. Y en casos necesarios de mastografía negativa, ultrasonido negativo, pero persiste la telorragia, prolactina normal, sí está justificado hacer resonancias magnéticas. Y las lesiones menores de 1 centímetro ubicadas dentro de los conductos que no son visibles en dispositivos asistidos por vacío, pues ayudan a un mejor muestreo de estas muestras. Y eso sería todo.